Dice el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 16 en adelante. Estamos viendo la historia del apóstol Pablo, que pues era un gran predicador, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. El testimonio del apóstol Pablo era de que venía de una religión y ahora era predicador verdadero de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él pensaba en un principio, antes de venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, que estaba agradando a Dios, ¿sí? Él pensaba en su razonamiento que su actitud y su manera de ser, pues era porque estaba sirviendo a un Dios verdadero, ¿sí? Pero vemos después, hermanos, cómo se le aparece nuestro Señor Jesucristo en una visión y le dice, Pablo, pues, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? ¿Por qué dúrate es dar cosas contra el aguijón? ¿Verdad? Te estás poniendo a las patadas con Dios. ¿Qué estás haciendo, Pablo? ¿Verdad? Pero el apóstol Pablo pensaba, pues yo pensé que te estaba sirviendo, ¿verdad? El único Dios verdadero, pero se dio cuenta de que no era así, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice, hermano, que a partir de ahí dio un cambio totalmente en su vida el apóstol Pablo y a partir de ahí empezó a predicar a nuestro Señor Jesucristo. En un principio Jesucristo era evidenciado en el pueblo de Jerusalén como un sectario, ¿sí? Como una persona que venía a crear una nueva secta, ¿sí? Pero ellos no pudieron reconocerle, ¿sí? Ellos no pudieron reconocerle que era el Dios verdadero. Ellos no pudieron reconocerle que era el Mesías que ellos estaban esperando, porque estaban cegados en seguir su religiosidad, ¿verdad? Ya no ponían las cosas de Dios, sino ponían primeramente sus cosas personales. Ya no querían estar sirviendo realmente a un Dios verdadero, sino querían estar sirviéndose a sí mismos y creando y creyendo en una manera muy diferente a lo que el Dios verdadero había puesto como salvación, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que el apóstol Pablo, en una de esas veces que estaba defendiendo a nuestro Señor Jesucristo, estaba predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estuvo en Atenas, ¿verdad? Y hermanos, no fue por accidente que estuviera en Atenas, sino con un propósito. A veces nosotros pensamos que andamos en un lugar o en otro lugar, y pues no es no lo vemos nosotros como un propósito, pero Dios tiene propósitos, ¿verdad? Amén. Él es el que nos guía. Dice la Biblia 17:16, mientras Pablo mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, ¿verdad? Pablo estaba esperando a Silas, ¿verdad? Y a Timoteo, ¿verdad? Los estaba esperando en Atenas, pero mientras los esperaba, el apóstol Pablo estaba viendo que esa gente estaba entregada en la idolatría, estaba viendo que su manera de servir a Dios o del entendimiento que tenían de Dios era errado, estaba equivocado. Y luego dice la Biblia que él en su corazón sentía un ardor por predicarles al Dios verdadero, ¿sí? La Biblia dice, así que discutía en la sinagoga, ¿verdad? Él estaba predicando, dice, con los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían. Y luego dice la Biblia, y algunos filósofos de los epícueros y de los estoicos disputaban con él, ¿verdad? Le estaban preguntando, ¿qué es esta nueva doctrina que traes? ¿Cómo es que estás diciendo acerca de esto, acerca del Dios verdadero, ¿verdad? La Biblia dice, ¿qué querrá decir este palabrero? Esto era un insulto para una persona que era un palabrero, porque lo hacían creer como que estaba loco, ¿verdad? Un palabrero. ¿Qué traerá este palabrero? ¿Está loco? ¿Qué es lo que está diciendo, verdad? Yo creo que lo veían solitario, que andaba por ahí, lo veían solitario y empezaba a decir su manera de predicar a lo que nuestro Señor Jesucristo le había enseñado. Y los epícueros y los estoicos decían, no, pues este es una locura, ¿verdad? Y luego dice la Biblia, y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, ¿verdad? Señor. Dice, y tomándole, le trajeron al areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas, verdad? Entonces le nació la curiosidad por saber cuáles eran estas cosas. Dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieres decir esto.
porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo, ¿verdad? Lo dice entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, ¿verdad? Y luego dice la Biblia: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, ¿verdad? Entonces Amén. Dice la Biblia también, dice: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, ¿sí? Pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, ¿verdad? Es a quien yo os anuncio. Dice la Biblia: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento, todas las cosas, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos dice que hay un Dios verdadero, ¿verdad? La Biblia evidencia que hay un creador del cielo y de la tierra. Los griegos creían diferentes teorías, hermanos, ¿sí? Acerca de la creación. Incluso se inclinaban a cierta forma de evolución. Creían en cierta manera que el hombre venía del chango, ¿verdad? Estaban creyendo que el hombre había venido de esa manera. Pablo afirmó sin rodeos que Dios creó todo y no vivía en templos hechos por hombres. Dios da la vida a todo. En realidad el hombre no puede darle nada a él, ¿verdad? La Biblia dice en Salmos capítulo 19 versículo 1 que la misma naturaleza da testimonio de Dios, ¿verdad? El libro de Salmos capítulo 19, ¿sí? Salmos capítulo 19. La Biblia dice esto, ¿sí? Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de sus manos, ¿verdad? La Biblia dice, hermano, que aún los mismos cielos cuentan de que hay un creador, ¿sí? Los mismos cielos, la misma naturaleza evidencia que hay un creador. Todas las cosas por él han sido hechas, ¿verdad? Amén. Esto es lo que les estaba tratando de explicar el apóstol Pablo, porque ellos creían en una manera diferente de cómo había sido creado el mundo, ¿verdad? Él estaba dando testimonio de que él les venía a predicar al creador de todas las cosas, ¿verdad? La Biblia nos dice, hermano, también el libro de Romanos capítulo 1, versículo 20. Libro de Romanos capítulo 1, versículo 20. Dice la Biblia, hermano: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 20, porque las cosas, dice, invisibles de él, ¿verdad? Su eterno poder y deidad, ¿sí? Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, ¿verdad? Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa, porque nosotros mismos podemos ver acerca de la creación que hay un Dios que ha creado todas las cosas, hermanos, ¿sí? Ahora, esto es bien importante. Si usted se toma un tiempo, ¿verdad?, para estar viendo los árboles, para estar viendo lo que es la naturaleza, usted va a llegar a un entendimiento de que hay un creador de todas las cosas. La misma sincronía, el poder que le da la vida a todos esos animalitos, amén, el mismo poder que le da el crecimiento a todas las plantas. Hemos de llegar a un razonamiento que debe haber alguien más arriba, ¿verdad?, que nosotros, amén, que Él ha hecho todas estas cosas. Amén. Y la Biblia nos dice, hermano, que es verdad. Que la Biblia nos dice, hermano, que la misma creación nos da testimonio de un Dios, ¿verdad? De un Dios verdadero, del creador de todas las cosas. La Biblia nos dice también, hermano, el libro de Nehemías, capítulo 9, libro de Nehemías, ¿sí? Capítulo 9, versículo 6, ¿sí? Vamos si puede llegar ahí, dice, la Biblia nos dice en Nehemías 9, 6, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, ¿verdad? Con todo su ejército,
la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas. Es decir, que Dios es el que le da la vida a todas las cosas. Mismo Dios le está dando vida a usted, mismo Dios le está dando vida a sus hijos, mismo Dios le está dando vida a los árboles, y por él se subsiste todas estas cosas. Es lo que enseña la Biblia, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia también que los ejércitos de los cielos lo están adorando. Todo ejército del cielo, los ángeles, todo ejército del cielo que él ha creado, los millones, billones, trillones y tantos números, hermano, que el Señor ha creado para que le adoren. Ellos ahorita, hermano, Dios mismo está recibiendo toda esta adoración de toda su creación, ¿verdad? Entonces la Biblia también nos dice, hermano, que Asaf fue inspirado por Dios para escribir estas cosas en el libro de Salmo 50, versículo del 10 al 12. Aleluya. Dice la Biblia así: inspirado Asaf, Dios dice de sí mismo que de él le pertenece toda bestia y el mundo entero. Dios reclama que todas las cosas que existen, que usted puede ver, él le pertenece, ¿verdad? Y lo dice la Biblia. La Biblia dice así: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece, dice el Señor, ¿verdad? Amén. Dice: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud, ¿verdad? La misma Biblia nos está dando testimonio que Dios reclama ser el dueño de todas las cosas. Dios reclama ser el dueño de todas las cosas. Gloria Dios al es el Señor. dueño de mi casa. Dios es el dueño de la tierra en la que estoy pisando. Amén. Dios es el dueño de toda la naturaleza que podemos ver y hasta donde puede llegar mis ojos. Dios es el dueño de todas las cosas. Si miras hacia arriba, hasta donde tu ojo te alcance a ver, de Él es, todas las cosas son del Señor. Si miras para abajo y aún le escarbas, todas las cosas son de Dios, ¿verdad? Nada nos pertenece, ¿verdad? Aún nosotros mismos le pertenecemos a Dios, porque Él es el creador de nosotros mismos. El alma del hombre le pertenece al Señor. La Biblia dice en Ezequiel capítulo 18 versículo 4: he aquí que todas las almas son mías, dice el Señor, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Es decir, que usted le pertenece a Dios, sea cual sea su decisión. Si cree en Dios o no cree en Dios, su alma es del Señor. Y Él es el único que puede juzgar su alma. Aleluya. Y Él es el único que puede decir a dónde se va a ir su alma, ¿verdad? Amén. Porque Él tiene el derecho. Nosotros no tenemos derecho de nada. Esa es nuestra posición como creación, ¿verdad? Pero Dios es un Dios todo soberano. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. A Él le Amén. pertenecemos toda la humanidad. ¿Sí? Amén. A Dios le pertenecemos, hermano. Sí, nuestra alma. Y Él es el único que nos puede juzgar. Amén. Jesús. ¿Sí? Él es el único, hermano. ¿Sí? Y Él es el que dice cómo son las cosas. Nosotros no podemos decirle a Él nada. Ni que haga algo Él, nada. Porque Él es un Dios soberano que no admite consejo de nadie. En Él habita la sabiduría. En Él habita el amor. Amén. Y nadie le puede decir qué debe hacer, porque Él es el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Nosotros lo que debemos hacer es inclinar nuestro oído hacia lo que dice la palabra de Dios. Y de una manera humilde aceptar lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Esto era lo que le estaba haciendo ver a esos filósofos que se creían ser algo, que se creían ser alguien, ¿verdad? Se creían ser sabios, se creían tener una explicación para todas las cosas. Vino el apóstol Pablo y los confundió a todos, ¿verdad? Los confundió a todos el apóstol Pablo, los evidenció de que no sabían nada, porque todas esas teorías simplemente, así como dice la palabra, son teorías, son pensamientos. La filosofía es una manera, una idea que un hombre tiene acerca de cómo fue creado el mundo o acerca de cómo debe de ser la vida del hombre.
¿verdad? Pero el apóstol Pablo los evidenció, ustedes no saben nada, ¿verdad? Hay un creador de todas las cosas. Hay un Dios Amén. todopoderoso y deben de inclinar Gloria su al oído, Señor. deben de inclinar su oído a lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. ¿Sí? Entonces, el alma del hombre le pertenece al Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, dice acerca de nuestro Señor Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible. Cristo Jesús vino a este mundo, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible, nuestro Señor Jesucristo. Él da testimonio de que hay un Dios todopoderoso, ¿verdad? El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, ¿sí? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Lo que puedes ver, querido hermano, lo que puedes ver es de Dios, y hasta lo que no puedes ver es de Dios, ¿sí? Eso es lo que dice la Biblia. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Y para qué? Para Él, ¿verdad? Amén. Y Él es Aleluya. antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, vemos en el libro de Hechos 17, que él estaba evidenciando que había un creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas. Versículo 23 en adelante, porque dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, dice el apóstol, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, ¿sí? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ahora, acerca de nuestro Dios, hermano, como creador, hablando también Dios como nuestro gobernante. Ahora, la Biblia nos dice en el libro de Romanos capítulo 7, ¿sí? Romanos capítulo 7, versículo 12. Está hablando aquí, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos dice, hermano, está hablando acerca de la ley, ¿sí? Acerca de la ley. Él pone nuestros límites, ¿sí? Él pone nuestros límites. La Biblia nos dice el Salmos también, 119, Salmo 119. Salmo 119, versículo 75, ¿sí? Versículo 75. Dice la Biblia, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, ¿verdad? Y que conforme a tu fidelidad me afligiste, ¿sí? Estamos hablando, hermano, que Él ha prefijado en nosotros un límite, ¿verdad? Ahora Él es como nuestro gobernante. La Biblia también nos dice acerca de Deuteronomio capítulo 13, ¿sí? Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13, versículo del 1 al 5, dice, ¿sí? Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, ¿sí? Dice, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él seguiréis, ¿verdad? Tal profeta o soñador de sueños
ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Esta es una parte de la ley, ¿verdad? Entonces, la ley, hermanos, para nosotros es santa y pura, ¿verdad? Ahí nosotros podemos conocer lo que es bueno delante de Dios y lo que a Dios no le agrada, ¿verdad? Entonces, Él como nuestro gobernante, hermanos, nos ha puesto nuestros límites, ¿verdad? Como seres humanos. Y es de mucha importancia saber la ley, ¿verdad? Saber lo que Dios le llama pecado, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros no sabemos lo que es pecado, ¿verdad? Pero cuando vemos en la ley, nos vemos, hermano, qué es lo que dice Dios acerca de una o tal situación, ¿verdad? Aquí estamos hablando acerca, hermano, de que hay personas que son adivinos, hay personas que son soñadores, ¿verdad? Y los guían hacia la idolatría a la gente, ¿verdad? Los están guiando hacia la idolatría, ¿verdad? Pero eso es bien importante, hermano, porque eso no es bueno delante del Señor. Aquí Dios lo está reprobando, ¿verdad? Pues está reprobando. La Biblia nos dice, hermano, que es bien importante nosotros tener ese conocimiento, ¿verdad? Ese conocimiento, lo que le agrada a Dios y lo que Dios le llama pecado. Así en los tiempos de Moisés le llamó pecado. Ahora en estos tiempos también Dios le está llamando pecado, ¿verdad? Amén. Si en los tiempos de Moisés la mentira fue pecado, en estos tiempos la mentira también es pecado, ¿verdad? Si en los tiempos de Moisés, la Biblia dice que era incorrecto estar adorando imágenes. Es Aleluya, incorrecto Señor. también estar adorando imágenes en este tiempo y Dios le llama pecado. Amén. Y Dios no se goza de eso, ¿verdad? Si en los tiempos de Moisés, hermano, estaban que la fornicación, estaban que el adulterio es pecado, en estos tiempos también la fornicación y el adulterio, y así se llama, fornicación y adulterio, es pecado, ¿verdad? Amén. Pecado Amén. es, ¿verdad? Que cuando estás casado y estás teniendo relaciones con otra mujer o con otro hombre, ¿verdad? Y tú siendo casado, tienes relaciones con alguien más, Dios le llama pecado, ¿verdad? La Biblia dice y nos enseña que el Señor reprueba ese tipo de actitud, reprueba ese tipo de acciones, ¿verdad? Amén. Y así muchas cosas, hermano, usted se puede dar cuenta lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios cuando usted está viendo lo que es la ley, ¿verdad? Y ahí, hermano, nos podemos evidenciar, hermano, que tenemos límites, ¿verdad? Tenemos límites como seres humanos. Es bien importante no estar creyendo o no estar en pos del mundo, porque el mundo en este tiempo te está diciendo no tengas límites, vive como se te da la gana, ¿verdad? Si tú quieres acostarte con 10 o Gloria 20 al hombres, ¿verdad? Ve y acuéstate con 10, 20 hombres. Si así eres feliz, así hazlo, ¿verdad? Pero vemos en la ley de Dios que esto Dios le llama pecado y esto no se agrada al Señor, ¿verdad? Amén. De esto no se agrada al Señor. Lo que le agrada a Dios es de que tengamos una esposa o un esposo y con ellos ser fieles, ¿verdad? De eso Dios se goza, hermano, y nos pone ejemplo de que deberíamos de ser así, ¿verdad? Entonces, si usted, hermano, se mete en la Biblia y usted ve, hermano, que en la ley está condenando esto, ¿verdad? No es de que la ley es mala, ¿verdad? Leímos en el libro de Romanos que la ley es pura, la ley es buena. Dios es bueno, su ley es buena. Nosotros somos los pecaminosos y los reprobados en nuestra mente. La ley no está equivocada. Nosotros somos los que nos equivocamos, ¿verdad? Nosotros somos los que nos desviamos. Nosotros somos los que elegimos mal. Nosotros somos los pecaminosos e inclinados hacia la maldad. Pero a veces hay personas que dicen que la ley de Dios es mala, ¿verdad? Porque me prohíbe tantas cosas. Y vemos, hermano, que tenemos a un Dios bueno y su ley es buena y perfecta y para llevarla en justicia, ¿verdad? Entonces, no se debe de cambiar la ley. Debemos de cambiar nosotros nuestra manera de pensar, hermano, ¿sí?
¿Por Gloria qué? al La Señor. Biblia dice que si nosotros nos deleitamos en hacer la voluntad de Dios, nuestro corazón se va a alegrar cada vez más, hermanos. ¿Sí? Amén, así es. Y si no, pregúntele a las personas que le dicen, es que yo no voy a la iglesia porque me prohíben tomar y a mí me gusta tomar. Pregúntale cómo es su vida, pregúntale cómo se siente y usted va a ver que se siente de una manera cargado, de una manera que a veces quiere salir de eso, pero no puede, ¿verdad? Entonces está siendo engañado en su manera de pensar. Usted pregúntele también a las personas, ¿verdad? Que en cierta manera se gozan, están en fornicaciones o están en adulterio, pero a cierto tiempo también ellos empiezan a sentirse cada vez más vacíos por no tener un refreno a su vida sexual. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Pregúnteles, hermanos, ¿verdad? Él es el Salvador, ¿sí? Él es el Salvador. Oh, hermano, la gente viene a la iglesia cargada, Amén. necesitada de un cambio. ¿Sabe por qué? Porque piensa en una cierta manera, quiero vivir mi vida como mejor me plazca, ¿verdad? Cuando se vive así, sus propias decisiones, no toma en cuenta a Dios. Usted no toma en cuenta a Dios, viva su vida como usted más mejor le parezca. ¿Sabe lo que va a obtener? Un atribulado corazón, una vida desintegrada y una vida desperdiciada. Pero hágale caso al Señor. ¿Y sabe lo que Dios va a tener para usted? Es una vida alegre, una Amén, vida... así es. La Biblia dice que el Señor es el que compone nuestros pasos, Sí, hermano, Amén. porque nos enseña cuáles son las decisiones que debemos de tomar, ¿verdad? Amén. Así es el Señor, hermano. Dios es bueno, Amén. hermano. Amén. Dios es bueno porque Él nos enseña la manera correcta de vivir en esta tierra, ¿verdad? Y no solamente eso, sino también nos da vida eterna para estar con Cristo Jesús en la gloria. Así es. Dios es bueno, Dios Amén. es bueno, hermano. Dios es bueno. La ley no es mala. Si usted se ve evidenciado en su corazón y se siente atacado por la palabra, no está el defecto en la Biblia, está el defecto en usted. Amén. ¿Sí? Amén, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Ahora, el apóstol Pablo barre con la cultura griega, ¿sí? La Biblia dice en libros seguimos leyendo libros de Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17. Hechos capítulo 17. Seguimos leyendo más adelante. Dice, versículo 27, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Está evidenciando que Dios está muy cerca de lo que nosotros podemos entender, hermanos, ¿sí? Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de la imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Dios le dice los tiempos de los filósofos, le dice que son tiempos de ignorancia, ¿verdad? Amén. Y ellos pensaban que era el tiempo de la sabiduría, ¿verdad? Ellos pensaban que era la revolución, ¿verdad? Pero dice el apóstol Pablo, estos tiempos son de ignorancia, nada están sabiendo de una manera correcta, ¿verdad? Y lo dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Gloria al Señor. ahora manda a todos los hombres, dice la Biblia, en todo lugar, que se arrepientan, ¿verdad? Amén. Esto es lo que demanda Dios, ¿verdad? Y esta es la manera en la cual nosotros nos desvivimos por estar predicando y predicando y predicando, para incitar a las personas a que conozcan al Dios verdadero y tomen una decisión de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice, el libro de San Juan capítulo 1, ¿sí? Libro de San Juan capítulo 1, está hablando Juan el Bautista, versículo 29, que dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo,
he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Amén. Está evidenciándolo a Cristo Jesús como el que quita el pecado de todas las personas, como el poderoso para quitar el pecado de todas las personas que en él creen, ¿verdad? Entonces, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, nos está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, que él, hermano, es el 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, nos está hablando acerca de que Cristo Jesús es el sacrificio, ¿verdad? Es el sacrificio perfecto. La Biblia dice, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, que dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, ¿sí? De los cuales, dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. La Biblia también nos da testimonio en el libro de Romanos, Gloria ¿sí? al Señor. Libro de Romanos, capítulo 5, versículos 6 al 8, está dando testimonio acerca del amor, ¿verdad? Del amor de nuestro Señor Jesucristo hacia su creación, ¿verdad? La Biblia dice, libro de Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, ¿verdad? Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, ¿sí? Y luego dice, con todo pudiera ser alguno